tal? Esta es una nueva presentación de Leyendo con el Autor y hoy nos acompaña Sandra Russo. Sandra escribió un libro que es La Presidenta, que bueno, es un libro muy leído, muy comentado en distintos ámbitos, pero bueno, Sandra, yo te decía que de algún modo la excusa de tu libro es ver el otro lado de lo que se escribió y empezando por vos. Porque ¿quién es Sandra Russo? Porque cuando uno se pone a investigar ve el perfil profesional, que estuviste en movimientos contraculturales, que trabajaste en tal o cual programa. Pero vos entrevistaste a una militante que refleja una pareja de militantes. Sí. Bueno, entonces, tu subjetividad política, ¿cuál es? Porque creo que es importante conocerlo si tenés ganas de contarlo. Sí, bueno, la subjetividad política de cualquiera yo creo que tiene que ver con un contexto histórico, con el contexto histórico que le fue tocando a cada generación, ¿no? Y mi punto de vista, que lo desarrollé en el libro, pero sigo trabajando, y en realidad yo, desde que empecé a trabajar en periodismo, me di cuenta que siempre tomé el eje generacional como vertebral para mi trabajo. Así que yo creo que mi subjetividad política se inserta en lo que es mi generación. Tengo 52 años, es decir, es una generación que vino pisándole los talones a la generación de militantes de los 70. Yo egresé del secundario y ya había dictadura. Entonces iba a un colegio privado, con lo cual no tuve experiencia secundaria de militancia, y desde que egresé del secundario hice muchas incursiones en diferentes universidades, en diferentes carreras. Estuve en la Universidad de Buenos Aires, en Sociología, en la Universidad de La Plata, en Letras, y tenía que irme corriendo de todas partes, porque te estoy hablando del 77, claro. 78... Era muy difícil estudiar. ¿Dónde vivías? En Quilmes. Ah, mira. Entonces por eso un año vine para Buenos Aires, otro año me fui para La Plata. Iba probando a ver dónde había algo interesante para hacer, y no solo no había nada interesante, sino que era todo peligroso. Terminé en el Conservatorio de Arte Dramático, pero nunca quise ser actriz. Qué simbólico, ¿no? Claro. A mí me gustó. Era un lugar donde había vida, digamos, donde había... donde yo sentía que pasaba algo. En Letras en La Plata les recuerdo, es tenebroso. En realidad, 77 en Letras en La Plata era tenebroso. Bueno, después inmediatamente me volqué al periodismo. Ya a los 19 años estaba trabajando. ¿Pero vos tuviste alguna militancia política en aquella época, luego, no, después? Nunca. Yo me afilié al Partido Intransigente en su momento, con la efervescencia de lo que después fuera el alfonsinismo. Claro. Nunca me sentí identificada con el radicalismo, entonces, y con el peronismo en aquella época, menos que menos. Porque lo único que conocía era el peronismo que me tocó vivir. Claro. Y no sentía nada que me entusiasmara, que me convocara. De hecho, no era convocante en aquel momento. Y después, por eso yo a veces digo que me siento una periodista militante, pero no porque milito para este gobierno, sino porque para mí el periodismo siempre fue una manera de hacer política. Obvio. A ver, el 4 de enero se recordó el aniversario de la fundación del Diario La Nación, que expresamente nació como tribuna de doctrina. Clarín nació también como una tribuna de doctrina del desarrollismo. Página 12 también fue una tribuna de doctrina. Lo malo no está en asumir esa subjetividad. Lo malo es cuando dejan de ser de tribuna de doctrina conceptual para ser la expresión de negocios particulares de los dueños de los medios. Entonces, el periodista, cuando defiende su subjetividad buscando la verdad, es legítimo lo que está haciendo. Está militando por lo que cree. Es decir, el engaño es querer que se milita en la objetividad, que es como la antipolítica. No, yo no soy político. No, todos nos ocupamos de lo público. Lo que pasa es que, digamos, yo a lo largo de tantos años he conocido colegas que llegan al periodismo con otros impulsos. En mí yo reconozco claramente que nunca me interesó trabajar en medios en los que no fuera posible decir lo que yo quería decir. Claro. Por eso siempre trabajé en medios pequeños. Nunca trabajé en Mitre 6 meses en el 2007, pero eso fue todo. En realidad toda mi carrera la hice en medios alternativos, en medios independientes, donde yo pudiera escribir, tener mi agenda, digamos, tener mi propia agenda. Eso era lo que me interesaba. Pues es que hay una coincidencia, yo te escucho, porque bueno, muchos de los que conformamos lo que hoy es este canal comunitario, abrevamos en lo que podríamos llamar la resistencia comunicacional.
arrancando con blogs en su momento, que eran páginas web, porque no teníamos lugar para decir lo que decíamos. Nosotros venimos, por ejemplo, de lo social. Lo social nace como la contracara de lo económico y porque no teníamos lugar donde expresarnos. Nos filtraban en todos lados, no podíamos expresarnos. Y un grupo de compañeros se venía expresando de ahí. Bueno, yo que sé, Martín García, compartimos la etapa de Martín García cuando se pone al aire Canal 4 en la provincia de Buenos Aires para recuperar una señal que perdía la Argentina. Y de esos pequeños hitos que fueron constituyendo esa resistencia anónima, termina emergiendo lo que hoy es gloriosamente la ley de medios, ¿no? Que todavía cuesta tanto imponerlo. Pero esto es un logro de un pueblo, ¿no? Porque hay un gran hombre y una gran mujer, pero tiene que haber un gran pueblo para que lo pueda conducir. Sí, yo creo que esa es una de las claves. Durante mucho tiempo, muchos años, uno sentía y veía que había muchas organizaciones universitarias, culturales, iniciativas culturales, pero que estaba todo inorgánico, que estaba todo atomizado, precisamente porque no había conducción, porque no había un proyecto. Creo que lo mágico de este momento es que todo se sintetiza porque, bueno, primero Néstor y ahora Cristina sintetizan un montón de voluntades, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, la presidenta lo dice mucho eso, al mismo tiempo esa conducción y esa representación no sería tan potente ni sería tan larga, porque ha tenido ya un desarrollo, lo que ahora se llama kirchnerismo, y durante varios años al principio no se sabía muy bien qué era, porque es una ida y vuelta, y esto... Cuando se dice que en América Latina los gobiernos cada vez se parecen más a los pueblos, creo que se habla de eso, de esa ida y vuelta, de que no son dirigentes que están hablándole a una masa indiferenciada de público, ni son videodirigentes, digamos, ninguno de estos presidentes latinoamericanos salió de la videopolítica ni de un asesor de imagen, sino de trabajos territoriales. Creo que tiene que ver con eso. Sí, Evo Morales es un ejemplo paradigmático. Sí, o Rafael Correa. No digo Evo por el proceso indígena que viene de tantos años, y Correa y Chávez. Sí, Evo es como una especie de, para mí, de perla cultivada, histórica, ¿no? Sí, muy bueno, muy lindo. Mira, yo te voy a reconocer una envidia que nunca sana la envidia, de modo que te tengo envidia. Digo, porque realmente haber tenido la oportunidad de sentarte con Cristina, más allá que ella te convoque para trabajar en el libro, uno sueña como militante, no en nada político, en tomar un café. A mí me hubiera gustado tomar un café con Néstor y tomar un café con Cristina, para hablar de las cosas comunes, no de las roscas políticas, no, de cómo piensan. Y vos esa oportunidad la tuviste porque encima, lo contás en tu libro, Cristina te llevó al núcleo de su vida, a su hábitat. Cuéntame, ¿qué sentiste? ¿Cómo viviste ese lugar en el mundo de esta pareja? Porque el peronismo no se horroriza de las parejas del poder, todo lo contrario. Hay una historia, una génesis de parejas que se replica en Néstor y Cristina y en tantos otros militantes, ¿no? Bueno, en principio no me convocó. Yo presenté un proyecto. Bueno. Me tiré un lance en ese momento porque podía ser que sí o podía ser que no. Y fue un momento, digamos, ahí sí chocaron los planetas, porque yo le hice llegar un proyecto de libro porque me parecía que faltaba un soporte para la palabra y porque además yo tenía mucha curiosidad por saber un montón de cosas de ella y me parecía que era también una curiosidad muy compartida por mucha gente. Y después cuando se fue dando... después de muchos meses de zozobra, porque yo la primera entrevista con la presidenta la tuve antes de la muerte de Néstor, incluso viajé a Alemania con la presidenta antes de la muerte de Néstor, pensando que ahí arrancaba el libro, y después no, después quedó eso suspendido durante varios meses. Yo llegué a ofrecer que suspendiéramos todo porque me incomodaba estar esperando que ella tuviera fuerzas para hablar, porque es una situación, es una posición horrible, estar esperando que alguien en esa situación supere un duelo para poder hablar para un libro. La verdad que yo dije, bueno, lo dejamos para otro momento. Pero después enseguida salió esa convocatoria para hacer la primera entrevista en el Calafate, que es a lo que te referías.
Y eso me lo había dicho ya en la entrevista de septiembre, que si íbamos a hablar en profundidad, a ella le gustaría que fuera en el Calafate porque es su lugar y porque está relajada y a gusto en su lugar. Y bueno, entrar a esa casa para mí fue muy fuerte, pero no porque, bueno, sí es la casa en ese momento era de los presidentes, pero me sentía que el momento era muy especial cuando ella empezó a hablarme de... prácticamente de lo primero que habló hizo el relato de la muerte de Néstor, que para mí en ese momento escuchar ese relato, cuando todavía no lo había contado, la verdad que ahí fue muy fuerte porque, bueno, me pasó lo mismo que me ha pasado otras veces con la presidenta, que ella va mucho más adelante de lo que uno imagina. ¿No? Yo me había planteado varias veces, bueno, ¿y cómo hago para sacar ese tema? Porque no puede ser que hable con ella y que no saque el tema, pero ¿cómo hago para sacarlo? Yo no tengo esa mentalidad de animal periodístico, ya, ¿no? Sí, que sí. No me importa lo que pase, yo la nota la tengo que tener. Ya te digo, ofrecí renunciar al libro y pensaba, bueno, si no puede hablar sobre eso, no hablará sobre eso, pero bueno, sentía que iba a quedar incompleto y sin embargo fue de lo primero que habló. Yo además creo que la importancia que le doy en lo simbólico para los argentinos en general es que te haya convocado para que nos transmitas su hogar. O sea, meterte en la intimidad del hogar es de una relevancia muy alta. Y eso por un lado. Pero por otro lado, yo digo, es muy llamativo, ¿no? Es decir, también en el campo simbólico, el rol de nuestras mujeres. Madre de Plaza de Mayo, el caso de Cristina, vos un capítulo lo dedicás a las cuñadas y a mí cuando leí el capítulo me aparecía la foto el día del sepelio de Néstor donde aparecían Cristina y Alicia Kirchner paradas como haciendo guardia y no mostrando la debilidad, que estarían destruidas por dentro, sí, pero tenían que mostrar esa fortaleza. Y yo digo, qué cosa fuerte esto de nuestras mujeres, ¿no? Es decir, porque la mujer es lo nutriente, la mujer es la vida, la mujer es la que contiene a la familia. Qué rol simbólico importante de nuestra presidenta que vos, ya te digo, tuviste la dicha de retratar y traernos a nosotros, pero ¿no te llama la atención la importancia en esta época del rol de una mujer que fue de... Bueno, tiene que ver con el cambio de paradigma, creo que tiene que ver con el cambio de paradigma. Ahora, una de las últimas medidas de Dilma Rousseff fue nombrar un montón de mujeres en su gabinete, después de varios fracasos con varios ministros varones. Creo que ha decidido apostar al género. Pero yo no puedo dejar de asociar, yo lo publiqué hace poco en una contratapa, cuando que se llamó El cuerpo de la presidenta. Yo no puedo dejar de asociar ese rol del que vos estás hablando, mucho más protagónico, mucho más activo, de las mujeres con la ola de violencia y el aumento de la violencia de género en este país. Yo lo asocio, no me parecen datos que no estén o que no se puedan unir en algún punto. Creo que ya lo tenemos incorporado en la pelea, pero nunca hemos visto en este país, por lo menos que yo me acuerde, una denigración sistemática de la investidura presidencial, y tiene lugar justamente cuando el Poder Ejecutivo lo ocupa una mujer. Sin duda, y las mujeres que han tenido poder en la Argentina han sido vilipendiadas. Eva Perón no la pasó fácil, digamos, ni enferma. Sandra, hacemos una brevísima pausa, una pequeña reflexión y vamos al próximo bloque. Dale. Bueno, seguimos con Sandra Russo. Sandra, la verdad que, a ver, más allá de tu persona, que nos encanta que vengas, nos encanta que además la interlocución sea que nos vengas a contar cosas que uno quisiera haber conocido de primera mano. Sos una privilegiada. Y una cosa que vos, bueno, sos una lectora atenta de los blogs, y una foto que circuló mucho de Cristina es esa Cristina de veinteañera, preciosa, que está en los blogs de todos. No, todos nos enamoramos de ese ideario. ¿Qué era a ver, yo sí soy de la generación de los 70, un poquito más. Pero bueno, era el ideario de la época, los hombres con los bigotos,
bigotazo, perdón, bigotes largos tipo mexicano o barba. Las chicas eran como Cristina. Esa juventud, esa primera etapa donde te cuenta del tío Pilín, donde te cuenta lo de su vida en La Plata, ¿cómo la viste? ¿Tu percepción cuál es de todo eso? Yo creo, y eso lo completé, por un lado, lo que conversé con ella, pero lo fui confirmando con cada uno de los entrevistados del libro. Hay 12 o 13 entrevistados. Y hay un apego emocional muy fuerte al 73. Quedó como marcado a fuego. Estamos hablando de una juventud que era muy diferente a las juventudes que después fueron viniendo en camadas en la Argentina, ¿no? Si hubiese que pensar en polos antagónicos con formaciones generacionales, esa juventud del 73 es como el polo opuesto o antagónico a los pasotas españoles de la década del 80 o a los jóvenes argentinos, a los sushi de la época de la Alianza, digamos. Eran jóvenes profundamente involucrados en lo público, pero además jóvenes que se iban de la casa a los 16, 17 años, que empezaban a militar a esa edad, que tenían experiencias. Después nos fuimos acostumbrando nosotros a un mundo de adolescentes tardíos y parece que la adolescencia dura hasta los 38 años. Y esa lo juventud, sabemos, en casa lo sabemos. Claro, esa juventud de esa generación, que es la que quedó como marcada a fuego, creo, tuvo que ver con una experiencia, fue la parte argentina de una experiencia global, como estamos viviendo hoy también, un cambio global en relación a lo generacional. O sea, es que es muy interesante, este es un capítulo creo que poco conversado y que no se aborda mucho. Pero bueno, digo, como aporte, esa generación juvenil es emergente de todo un proceso de resistencia a las dictaduras que arrancan en el 55, a los bombardeos de la Plaza de Mayo, a los bombardeos de muchos pueblos interiores que no se conocen, que ocurrieron simultáneamente con los bombardeos de la Plaza de Mayo. A ver, yo tengo tíos de la resistencia peronista, parientes que ponían caños porque se vivía, o sea, había una expresión violenta porque se vivía en el sometimiento violento de dictaduras. Y que tiene continuidad con el cordobazo, con la incorporación de nuevos sectores juveniles, y se va produciendo una convergencia de resistir la opresión. Y eso es un modo fáctico, una práctica de militancia que hacía que en las casas se escuchara el yeloso mal desgrabado con los mensajes de Perón, pero estábamos politizados en silencio, porque había decretos que ponían en riesgo la integridad física y el preso de tu papá o alguien. Entonces, hubo una cosa que se generó a partir de un sistema opresivo. Y una gran liberación en los 70, porque no es solo el peronismo o las juventudes peronistas las que emergen, sino que hay una explosión de los sectores juveniles, incluso, que es muy interesante de advertir, sectores que vivían en casas que lo que nosotros llamamos familias gorilas, que tienen justamente una reacción, toman al peronismo como una expresión, pero ¿por qué lo toman? Por la contradicción que vivían en sus propios hogares. Es un fenómeno interesante de analizar. Pero Néstor y Cristina, en aquel entonces, ya empiezan a mostrar, y vos lo contás bien, ese fuego sagrado que nos representa a todos, porque muchos nos enamoramos de Néstor y Cristina, porque en realidad nos sentimos identificados. O sea, quizás estamos asumiendo que somos un poco de lo que son ellos, y ellos son más porque lo han logrado conducir. Pero ahí vos veías, en este relato, en este repaso que haces, una vida en La Plata de Cristina, pero un traslado a lo que luego va a ser rápidamente la chica joven que se casa, que queda embarazada de Máximo, que algunos dicen que es el último, o el más joven de los 70. El último militante del 73. Militante del 73. Vos ves a esa platense que se va a vivir a Santa Cruz, una provincia que creo que le termina de dar un perfil, un carácter. ¿Qué pensás vos de ese territorio cuando lo fuiste a ver? ¿Cómo te imaginás a alguien que vive en ese Santa Cruz, aunque después llegue a ser el presidente? ¿Cómo te parece que
la geografía impacta sobre la personalidad. Y bueno, yo fui encontrando muchos indicios, ¿no?, de que la geografía efectivamente impactaba, pero por el esfuerzo y por la fuerza de voluntad que hay que tener, porque no es lo mismo ir a 2 cuadras que ir a 80 kilómetros. Y las distancias, el viento, la adversidad climática, creo que tiene que ver con un carácter, con un temperamento, yo diría, ¿no? Pero se van superponiendo muchas cosas, porque al carácter y al clima, a la adversidad, también me encontré con que esta historia también incluye a un grupo de militantes, porque no estaban Néstor y Cristina solos, No, digamos, desde un principio, y esto me parece importante marcarlo. Primero, a mí me parece, y esta es una de las cuestiones que más me interesaron de los perfiles de Néstor y de Cristina en relación al 73, me interesó mucho que ellos de entrada, ya ella a los 20 y él a los 24, tuvieran tan claro que el camino era político, en una época en la que eso iba a contramano incluso de muchos compañeros y amigos de ellos. Y que las discusiones se daban en público, no era ningún secreto, eso se discutía, eso se debatía. Y sobre todo Néstor en esa época, que era el militante más activo que ella, me parece que de entrada, y esto yo creo que tiene que ver con lo que después en el discurso inaugural de Néstor aparece como comprensión histórica. Que también es una figura que está usando Cristina y que usan los jóvenes. Me parece que tiene que ver con una lectura de la historia, y ellos ya en ese momento estaban leyendo que iban hacia la derrota y que había que aferrarse a la política y que había que seguir construyendo política, y que lo importante era la política territorial, no importaba si eran 10 o 20 los que se convocaran para una actividad política, ¿no? Hay una imagen que cuenta Liliana Masure que a mí me enterneció mucho, cuando él era gobernador, y Liliana estaba haciéndole la campaña, creo que a Cristina, para la primera Diputación Nacional, y entonces está ahí en Santa Cruz y los acompaña a los dos a inaugurar una ruta, y Liliana dice que eran 2 personas y ellos y el viento, y cortando la cinta de la ruta, y que Liliana le daba como una depresión, que es la misma que me daría a mí si estoy en esa situación llena de viento, vacío, desierto, y cortando. Y que Néstor y Cristina estaban felices porque estaban inaugurando una ruta, y que no importaba nada si había 1000 personas o 3. Y creo que yo eso lo creo. Yo, la verdad que eso no es para la galería, porque eso hay muchos años de testimonio de que eso siempre fue así, de que lo importante era la construcción. La acumulación se daba por acumulación de construcción, justamente. Bueno, esta es la ejemplaridad que se percibe de la lectura de tu libro, porque en realidad lo bueno es que personas comunes, en un lugar que podría ser inhóspito y difícil, logran con convicción y sosteniendo los principios en el tiempo, cambiar el rumbo de la Argentina. Más allá de lograr la presidencia, que esto es algo, digamos, que bueno, cualquiera puede ser que le tocó ser presidente. Cómo es presidente es otra historia. Cambiar el rumbo de una Argentina que venía justamente en un sometimiento, de una Argentina que estuvo a punto de ser intervenida por Anopsin, digamos, una Argentina que estuvo al punto del colapso y de ser atomizada. Esta Argentina que cambió de rumbo, la Argentina que se desendeudó y cuando estaba condicionada, la Argentina que rompió con las FJP y que empezó a cambiar paradigmas y que le quedan muchos por cambiar, ¿no? Sí, claro. Pero, a ver, hay muchas puntas de tu libro, uno lo va leyendo, a uno le da ganas de preguntarte cosas. Pero algo que sí me gustaría saber, y quizás a nuestros televidentes de nuestra comarca de San Isidro les guste también escuchar, es ¿qué es lo que te quedó en el tintero, Sandra? ¿Cuántas cosas? Porque seguramente uno cuando escribe va seleccionando. ¿Cuántas cosas te quedaron en el tintero por decir sobre la presidenta? Y muchísimas, porque la verdad que el libro se hizo como se pudo hacer. Yo no elegí la manera de hacerlo. Tuve las entrevistas y ya con eso tenía un montón, pero no, yo hubiese necesitado, me hubiese gustado tener más entrevistas, hacerlas por ahí, sobre todo la última que fue hice 2 largas, una muy personal y la otra más política en México. Y esa, bueno, la verdad que yo lo cuento ahí por el vértigo de esa entrevista, lo cuento en el libro porque dije, bueno, ya que esto es un obstáculo, vamos a incorporarlo.
y además los diputados que me veían siguiéndola por todas partes y me veían en los aeropuertos y que después se suspendían los viajes. Bueno, fue muy complicado llegar hasta esa entrevista y quedó para la última hora del viaje, con lo cual no podía, tenía que ver qué planteaba ella para ir por ese camino, digamos, no tenía muchas posibilidades, mucha capacidad de maniobra. Y hay muchos temas que me quedaron en el tintero. Específicamente a mí me hubiese gustado hablar mucho más de lo regional. Para mí es uno de los ejes de mi mirada, es uno de los ejes de mi propia formación y creo que es uno de los ejes del presente. Pero bueno, no se dio, no tuve ella no tocó ese tema y yo no tuve una oportunidad posterior para abordar el tema regional. Para preguntarle, por ejemplo, si el kirchnerismo puede ser entendido como el peronismo del siglo XXI, si de esa manera se podría acoplar a la región. No tuve tampoco la posibilidad de preguntarle cuáles son las líneas que nos hacen parecer en este momento a América Latina y cuáles son los ejes de los que todavía estamos muy lejos. Yo creo que hay ejes a los que recién ahora nos estamos acercando y son ejes muy complejos, como la megaminería, como pueblos originarios. Creo que son cuestiones muy latinoamericanas, muy de este nuevo cambio de paradigma. Son inevitables, vamos a tener que pasar por ahí y son conflictivas, pero además son interesantes para el debate interno. A mí cuando el otro día la presidenta llamó a un gran debate sobre la minería, también ahí yo volví a sentir que estaba como por delante de los gobernadores, porque creo que un gran debate, es un gran debate. Cuando uno va a un gran debate es porque de algunas cosas no está seguro y necesita saber más. Si uno ya está convencido de que está a favor o en contra, no necesita ningún debate. Hablábamos con un compañero, con Walter Formento, justamente de este tema de la minería, que pocos comprendemos. Debo reconocer que en lo personal hay cosas que me impresionan y me disgustan, otras que no las sé, pero simplificar el tema a lo ambiental, por lo menos es insuficiente. Y Walter, no voy a hablar por él porque él lo hace mejor y sabe de qué habla, está hablando en una publicación que hizo, que es la crisis financiera global, del enfrentamiento de los sectores financieros, de una guerra entre sectores financieros, y concretamente está hablando del enfrentamiento entre, por ejemplo, los temas que nos afectan de los ingleses, entre la corona británica y Londres, entre el poder financiero que tiene distintos intereses. Y el tema de la minería tiene que ver con un capitalismo anterior que parece que está en contradicción, plantea Walter, con el impulso de un nuevo sector financiero que londinense, de Wall Street, ¿no? Él dice no es lo mismo Hong Kong que en China, pero que lo diga él. Pero digo, es un desafío interesante que la presidenta nos convoque a debatir y que podamos debatir seriamente estas cosas que normalmente no se visualizan de ese modo. Y para cerrar te digo una nota de color. Yo te escuchaba, leía, yo con la misma ansiedad tuya, la asumía yo cuando te veía en el aeropuerto que perdías el avión, que te iban a hacer, como le llaman, el túnel o no sé qué, sí, para la cápsula para que puedas llegar en un tránsito complicado a tiempo a no perder tu avión. Y te emparenté de hecho con Valeria, ¿no? Es decir, la Valeria que compartía las ensaladas de fruta en una hiperactiva antes de ser presidente Cristina, claro, ¿no? Y de algún modo creo que este fue tu rol, ¿no? Es decir, creo que te convertiste de hecho en una compinche de la vida de quien realmente te abrió un grado de confianza para que nos los transmitas, me parece muy importante, ¿no? Sí, pero vos sabés que yo desde que publiqué el libro, que me han preguntado varias veces, y te hiciste amiga y la volviste a ver, y yo creo que, y me gusta aclararlo, que no tuvo nada que ver con eso, digamos. Yo creo que fue un contacto de confianza profesional y política. Creo que el hecho de que haya hablado conmigo, y no lo hablé con ella, nunca le pregunté por qué, pero yo lo asocié siempre directamente a mis notas del 2008. En el 2008 no eran tantos como hoy los que publicaban o leían la escena de una manera destituyente,
A mí en Página 12 me llegaron a decir que no escribiera tanto, porque yo la verdad que en el 2008 era una máquina de escribir porque estaba desencajada por todo lo que veía que estaba pasando. Y creo que tuvo que ver con eso, con una empatía. Y hay una cosa que me dijo, una nota que yo escribí que es esa, lo he comentado, pero para mí fue muy fuerte, que la presidenta se acordara de una nota mía que se llamó Cuerpos Peronistas y que tenía que ver con eso, con mi relación personal, ahí volvemos a la subjetividad política, con el peronismo. Siempre fue una mirada, mi mirada más joven, digamos, fue una mirada siempre empática, nunca tuve rechazo al peronismo, por eso me metí en el PI, pero no encontraba precisamente referentes, no encontraba nada que con lo que empatizar y que me diera motivos para involucrarme seriamente. Y yo contaba eso en esa nota y la presidenta me dijo que la había leído, que la había dejado pensando y me dijo, me preguntó si era cierta su percepción, porque ella leía en esa nota mía un poco de envidia. Y yo le dije que era cierto, que el que mira siempre quiere participar, que yo siempre quise formar parte de un colectivo. Siempre estuvo en mi espíritu y en mi naturaleza la idea de participar de algo que exceda mi ego y que exceda mi proyecto individual, pero no lo encontraba y eso apareció en el 2003. Bueno, me parece un cierre perfecto porque en definitiva, bueno, esto es lo que se está logrando en esta etapa histórica, que armemos un cuerpo nacional y popular que sea el que defienda los intereses del conjunto de todos los argentinos. Sandra Russo, muchas gracias y bueno, te volveremos a invitar porque realmente es un gusto poder intercambiar pareceres y miradas. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.